En este vídeo sobre sintaxis continuamos con las oraciones subordinadas y nos vamos a adentrar en las oraciones subordinadas de relativo. Y vamos a ver las subordinadas de relativo siguiendo la nueva gramática de la lengua española y el glosario de términos gramaticales. En este vídeo vamos a ver qué son las oraciones de relativo, qué tipos de relativos tenemos, vamos a ver la triple función de los relativos dentro de las oraciones relativas y vamos a distinguir los tres tipos de oraciones de relativo que nos vamos a encontrar. Si nos fijamos en la nueva gramática o en el glosario de términos gramaticales, vemos que las subordinadas de relativo son oraciones subordinadas encabezadas por relativos, es decir, por pronombres, determinantes o adverbios relativos, o bien por los sintagmas que forman esos relativos. Entonces, como los relativos son un grupo cerrado de palabras, vamos a ver primero qué tipos de relativos nos podemos encontrar. Hemos dicho que los relativos pueden ser determinantes, pronombres o adverbios. Dentro de los determinantes podremos tener el relativo cuyo, el relativo cuánto o el formado por el artículo determinado y cual, aunque este como determinante será muy poco frecuente. Evidentemente vemos cuyo en el esquema, pero podrá ser cuyo, cuya, cuyos y cuyas, es decir, las distintas formas flexivas del determinante cuyo. Y esto aplica para el resto de determinantes y pronombres que vamos a ver en este esquema, excepto que no tiene flexión. Bueno, los pronombres relativos serán las formas simples que acabamos de decir que no admite morfemas flexivos, quién y cuánto, o las formas complejas formadas por el artículo determinado más cuál o qué. Y los adverbios que introduzcan las subordinadas de relativo serán dónde, cuándo, cómo y cuánto. ¿Veis que no hay ninguna tilde en el esquema, verdad? Pues nos podemos quedar con que los relativos no llevan tilde. Y luego estos relativos van a cumplir una triple función. La primera es que igual que las conjunciones son elementos subordinantes. Esto quiere decir que introducen la oración subordinada, es decir, donde veamos un relativo vamos a tener una oración subordinada de relativo que empieza desde el relativo o desde la preposición. Después establecen una relación anafórica con un elemento nominal al que vamos a llamar antecedente, y este antecedente podrá ser expreso o tácito. Vamos a ver qué es eso del antecedente. Vemos aquí una oración de relativo. Me gusta la casa que alquilaste en verano. Señalamos los verbos de la oración, gusta y alquilaste. Como tenemos dos verbos, vamos a tener una subordinada, así que tendríamos que buscar dónde empieza la subordinada. Tenemos ahí el nexo, que es ese pronombre relativo que introduce la subordinada, así que la delimitamos. Pues ese que se está refiriendo a casa, que es su antecedente, y esa es la relación anafórica, el pronombre que se refiere a su antecedente, la casa. En este caso, antecedente expreso. En la subordinada de relativo, donde pone que, es como si pusiera la casa. Cuando analicemos la oración de relativo, será como si analizáramos la casa alquilaste en verano, que así con ese orden no parece tener mucho sentido, pero si ordenamos ahora las palabras nos quedaría alquilaste la casa en verano. Y esa oración la analizaríamos sin problema, ¿no? El sujeto está elidido, que es tú, todo lo demás es predicado verbal, y dentro de ese predicado alquilaste será el núcleo, la casa será el complemento directo y en verano el complemento circunstancial de tiempo. Pues cuando hagamos el análisis dentro de la oración compleja será exactamente igual. Ese que establece esa relación anafórica que decíamos con su antecedente, o sea, se refiere a casa. Así que como se refiere a casa, además de señalarlo como nexo, indicaremos que es complemento directo, que es la función sintáctica que realiza casa con respecto al verbo. Y si vemos la tercera función de los relativos, cumplen una función sintáctica dentro de la oración subordinada, que es eso que acabamos de ver, que no solo es el nexo que introduce la subordinada, sino que además cumple una función sintáctica, en este caso complemento directo. Vamos a verlo con otro ejemplo. ¿Recuerdas el lugar donde estudiamos? Los verbos de la oración serían recuerdas y estudiamos. Y tenemos el adverbio relativo donde que introduce la subordinada. Podemos delimitar la oración subordinada entre paréntesis y ahora nos fijamos a la derecha en la triple función de los nexos. Vemos que es el elemento subordinante que introduce la oración subordinada y vemos también que se establece esa relación anafórica con el antecedente. Ese donde dentro de la subordinada va a equivaler al lugar. Diríamos estudiamos en el lugar. Y ahora, si analizáramos la oración, diríamos que toda ella es una oración compleja, todo es sintagma verbal, predicado verbal, porque el sujeto está elidido, que podríamos indicar que el sujeto es tú, y ahora dentro del predicado, recuerda sería el núcleo y todo lo demás, el lugar donde estudiamos, será un sintagma nominal que funciona como complemento directo. Ahora diríamos que el lugar es el núcleo, que el artículo es el modificador y que donde estudiamos es una oración subordinada de relativo que funciona como complemento del nombre del lugar. Y ahora ya analizaríamos la subordinada de relativo.
Otra vez es todo predicado porque el sujeto está elidido, que sería nosotros, estudiamos es el núcleo, y el adverbio relativo donde, que se refiere a su antecedente, al lugar, sería el nexo y el complemento circunstancial del lugar, cumpliendo esa tercera característica que dice que el relativo tiene una función sintáctica dentro de la subordinada, en este caso circunstancial del lugar. Bueno, hemos hablado de que los relativos cumplen una función sintáctica, pero vamos a concretar ahora las funciones que pueden tener los relativos dentro de las oraciones subordinadas de relativo. Por una parte van a ser nexo, que era la primera de esa triple función de los relativos, pero además hemos dicho que cumplirán una función sintáctica dentro de la subordinada. Entonces, este es el esquema que estábamos viendo antes con los tres tipos de relativos que podremos encontrar y cada una de sus formas. Y ahora vamos a especificar esa función que desempeñarán dentro de la oración subordinada. En primer lugar, los determinantes, que sobre todo vamos a encontrar cuyo y cuánto, muy difícilmente podremos encontrar el artículo y cual, como la cual manera o la cual forma, pero ya os digo que básicamente veremos cuyo y veremos cuánto. Estos determinantes relativos dentro de la oración subordinada cumplirán la función de modificador del nombre, no tendrán otra función, serán siempre nexo y modificador del sustantivo al que acompañan. Por ejemplo, en han reparado la casa cuyo tejado se cayó, delimitamos la subordinada y ese cuyo será siempre nexo y modificador del nombre al que acompaña. Y luego toda la oración de relativo será complemento del nombre dentro del sintagma nominal la casa cuyo tejado se cayó. Los pronombres relativos serán sujeto, complemento directo o término dentro del sintagma preposicional. Por ejemplo, en mañana llegará el juego que pediste, ese pronombre relativo que será nexo y complemento directo. ¿Por qué es complemento directo? Antes habíamos hablado del antecedente. El antecedente del pronombre es juego, así que en la oración subordinada ese pronombre relativo está designando al juego, se refiere al juego. Así que la oración subordinada equivale a pediste el juego. Y si analizamos esa oración, pues sería todo predicado verbal, porque tú es el sujeto elidido, pediste sería el núcleo del predicado y el juego sería complemento directo. Y como que se refiere al juego, pues ese pronombre relativo que, además de nexo, cumple la función de complemento directo. Y luego toda la oración de relativo será complemento del nombre dentro del sintagma nominal el juego que pediste. Si tuviéramos la oración hemos conocido a la niña la cual ganó la carrera, el relativo que introduce la subordinada es el pronombre la cual, cuyo antecedente es la niña. Entonces, este pronombre, además de nexo, cumplirá la función de sujeto. ¿Por qué? Porque si analizamos la subordinada, ese la cual equivaldrá a la niña. Así que tendríamos que analizar la oración, la niña ganó la carrera. Y en esa oración, la niña será el sujeto. Y como la cual designa a la niña, dentro de la subordinada, ese pronombre relativo la cual será sujeto. Y toda la oración de relativo sería complemento del nombre dentro del sintagma nominal, la niña la cual ganó la carrera. El ejemplo del pronombre relativo como término lo veremos más adelante, cuando hayamos entendido bien las características de las oraciones de relativo. Así que vamos a comentar las posibles funciones de los adverbios relativos, que serán complementos circunstanciales o complementos predicativos y algún argumental semejante a los circunstanciales, como podrían ser el complemento locativo argumental o el complemento de modo argumental. Antes habíamos visto el ejemplo de recuerdas el lugar donde estudiamos, cuando explicamos el antecedente y la función sintáctica del relativo, y vimos que ese adverbio relativo donde era complemento circunstancial del lugar y la oración de relativo era complemento del nombre dentro del sintagma el lugar donde estudiamos. Vemos otro ejemplo con un adverbio relativo. Llama a tu hermana cuando llegues a tu casa. Aquí tenemos el adverbio relativo cuando, que introduce la oración subordinada, y dentro de esa subordinada de relativo es nexo y complemento circunstancial de tiempo. Y luego toda la oración de relativo será complemento circunstancial de tiempo dentro de la oración compleja. Vale, pero si nos fijamos aquí, ese adverbio relativo cuando no tiene un antecedente expreso, ¿no? Hermana no es antecedente de cuando. Aunque antes ya habíamos dicho que el antecedente puede aparecer de manera expresa o de manera tácita. Así que vamos a hablar ahora del antecedente de los relativos. Si abrimos la nueva gramática de la lengua española por la página 51, podremos leer que todos los relativos tienen antecedente, sea este explícito o implícito. Nosotros antes hemos visto varios casos de relativos con antecedente expreso. Vemos ahí en amarillo el relativo y cómo indica su antecedente expreso. Pero ¿qué pasa con una oración como la que acabamos de ver? Llama a tu hermana cuando llegues a tu casa. Si la nueva gramática nos dice que todos los relativos tienen antecedentes, ¿cuál es el antecedente de cuándo? Pues si seguimos leyendo la nueva gramática y nos vamos hasta la página 3292, nos dice que el propio elemento relativo lleva a veces incorporada la noción que correspondería al antecedente. Es decir, a veces ese antecedente está implícito en el propio relativo.
Esos antecedentes los concreta en la página 51, donde dice que cuándo lleva implícito el antecedente momento o que quién lleva implícito el antecedente persona. Y luego en la página 1564 habla otra vez de esos antecedentes implícitos y repite que quién lleva implícito el antecedente persona, que dónde lleva implícito el antecedente lugar, a cuándo, que antes decía momento, ahora le atribuye el antecedente tiempo, pero es lo mismo, y por último cuánto, que llevaría implícito cantidad o grado. Entonces, en la oración que habíamos visto antes, llama a tu hermana cuando llegues a tu casa, ese adverbio relativo cuando lleva implícito el momento en que, y ahí tendríamos ese antecedente implícito que da pie a la oración de relativo. Espero que esto os haya ayudado a distinguir las oraciones de relativo que tienen un antecedente expreso, como las que habíamos visto antes, y las que tienen el antecedente tácito o implícito, como esta. Así podemos ir ya a clasificar las oraciones de relativo en función del antecedente y distinguiremos entre oraciones de relativo con antecedente expreso y oraciones de relativo sin antecedente expreso. Las oraciones relativas con antecedente expreso van a estar enmarcadas siempre dentro de un sintagma nominal y su función sintáctica siempre va a ser complemento del nombre. Y luego las relativas sin antecedente expreso podrán ser relativas libres, que son las que tienen el antecedente implícito y están introducidas por los pronombres quién y cuánto y su paradigma flexivo y por los adverbios dónde, cuándo, cómo y cuánto. Y por último las relativas semilibres, que funcionan como un sintagma nominal y están introducidas por el, la, los, las o lo más el pronombre relativo que. Y bueno, en este vídeo hemos visto qué son las oraciones de relativos, qué tipos de relativos nos vamos a encontrar, hemos visto la triple función de los relativos dentro de las subordinadas de relativo, hemos visto qué es eso del antecedente expreso o tácito y hemos visto todas las funciones que pueden cumplir los relativos dentro de las subordinadas. Y ahora hemos visto el esquema con los 3 tipos de oraciones de relativos que nos vamos a encontrar. Así que lo dejamos por ahora y nos vemos en el siguiente vídeo sobre las oraciones de relativo con antecedente expreso. Ahí vamos a ver en profundidad ese tipo de oraciones. Hasta pronto.